Lo tenemos a nuestro querido Gonzalo Semilla en línea telefónica. Disculpas por estos minutos de tardanza. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Nada de disculpar, está todo en orden. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, tenemos datos, ¿no? A propósito de la inflación aquí en Bahía Blanca, y nos gustaría que nos contaras, bueno, los más destacados a propósito de cómo vienen estos números en el mes de junio. Bien, bueno, comenzamos. Inflación mes de junio, a nosotros nos arrojó un aumento del 5,3%, se desaceleró respecto al mes anterior, que había sido 5,8%. Lo que yo quiero destacar acá es que, si bien hay una desaceleración, los números se ubican muy altos. Algunas proyecciones iniciales daban por debajo del 5, pero no fue así. 5,3, si lo anualizamos, es decir, si vemos desde junio 2021 junio 2022, estamos arriba del 56%, y en el acumulado de principio de año ahora 32,6%. Cualquiera de esos tres números son altos, no hay duda, y ese 5,3, cuando lo desglosamos, encontramos que hay varios capítulos que están por encima de ese 5,3. Indumentaria con 9,2% aumento en el último mes, equipamiento y funcionamiento 8,6%, salud 7,1% y esparcimiento 5,5%. Son todos los capítulos que estuvieron por encima. No aparece alimentos y bebidas, que en general vienen superando al índice promedio, en este caso no lo fue, pero 4,9%, casi 5%. Es decir, hasta acá, de los 9 capítulos que yo les estoy informando, hay 5 que fueron muy altos, incluso vivienda también se ve con un 4,4%, transporte también con un 4,4%, es decir, son todos indicadores altos que hacen que obviamente no dejemos de preocuparnos respecto al ritmo inflacionario y esto de, bueno, y cómo viene julio y qué va a pasar a fin de año. Son un montón de incógnitas. Hay un dato que acá analizábamos que tenía que ver con el aumento en relación al pan. Si no tenemos mal y no sacamos mal el cálculo, de manera interanual aumentó un 135%, sí, ¿puede ser? Sí. Está bien esta observación. El precio en mayo 290 pesos y en junio 370 prácticamente. Es el acumulado anual es del 65 cuando la inflación es del 56. Digamos, el acumulado, perdón, es 65 cuando el acumulado es 30 y 2, es el doble. Y el acumulado es lo que vos estás diciendo, es 135. Realmente es un bien de la mesa de los argentinos y con semejante aumento. Claro, porque estamos hablando de, bueno, del pan, no es un artículo o un consumo suntuario. No, y fíjate que vinculado a eso tenemos la harina de maíz y harina de trigo, están entre 90 y 105% en un año. Creo que también no podemos dejar o disociar, ¿no?, de lo que sucede con el tema de los precios internacionales. No se puede dejar de mirar esto. No, porque el conflicto bélico continúa y si bien tuvieron un gran aumento internacional de los commodities, de los cereales, ahora están bajando, pero bueno, el impacto ya ocurrió y ya fue incorporado a la cadena de producción nacional. Cuando sube, más allá de después, como decías, hay estas bajas, ¿se repercute en las góndolas? ¿Baja también ahí o no? Digamos, la experiencia dice una vez que subió, ya está. En la teoría económica, cuando uno estudiaba de chico, lo que me quedó marcado es que los precios son rígidos a la baja, salvo en situaciones de hambruna, de guerra, cosa que de hambruna extrema, de alguna peste, de alguna guerra importante, baja.
pero si no es rígido la baja. Lo que no es rígido la baja es cuando uno aprendió a estudiar el salario. Podía bajar. A ver, ¿qué podemos encontrar nosotros, digamos, corriéndonos de la teoría? Es ofertas. Eso sí encontramos. Y en determinados momentos, y no necesariamente cuando nosotros vamos a la góndola y medimos precios, encontramos una oferta. Puede ser que esté el día anterior, el día posterior, pero muchas veces nos encontramos con ofertas. Gonzalo, ante este escenario que se dio a partir de este fin de semana con el cambio de la principal figura, autoridad en materia de economía a nivel nacional, ¿qué proyecciones? Resulta difícil porque ni siquiera está comunicado todavía el gabinete de colaboradores que va a tener y en realidad cómo van a ser tomadas cada una de las medidas, pero en líneas generales y lo que ustedes van viendo, ¿qué es lo que se puede llegar a proyectar o a esperar para este semestre teniendo en cuenta al menos estos cambios? ¿Vos te referís a la inflación o en general? Ambos, pero por allí en general tal vez como para hacerlo un poquito más abarcativo, bueno, ¿no? A ver, ya todos sabemos, y quizás está de más ahondar, pero la situación económica no es sencilla. Exacto. Muchos frentes abiertos, muchos compromisos asumidos con el fondo, con lo que es el Club de París, la renegociación, con las promesas de segmentación de tarifas, de actualización de las mismas, el tema de acumulación de reservas que necesitamos para poder crecer y cumplir con las metas con el fondo. Hay una confianza en el mercado muy debilitada, que no es nueva. Este cambio de la figura muy relevante dentro del oficialismo se encuentra con todos estos inconvenientes, con una diferencia adicional, un ingrediente adicional que fue que durante un día no sabíamos quién iba a ser el reemplazante y los mercados se lo hicieron pagar. Claro. Que fue el día lunes, a media máquina, en el sentido que Estados Unidos había un feriado, entonces los bonos y las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos estaban quietas porque era feriado, pero ayer ocurrió. Digamos, no fue bien recibida, pero no importa quién fuera la figura. Y no iba a ser bien recibido ninguno. Lo que tiene ahora Batakis es ese cóctel peligroso de muchísimas variables, entre ellas la inflación e incluso la variación del tipo de cambio, por lo menos el informal, porque a diferencia de las PASO del 2019, el tipo de cambio varió un 25% el oficial. En este caso el oficial no, pero sí el blue. Y el blue aumentó un 12% y eso se toma como precio de referencia de la actividad económica, y eso, bueno, julio viene aparentemente muy caldeado, caliente, por decirlo, prendido fuego, más vulgar, respecto a esa variación, porque automáticamente se traslada de alguna manera a todas las listas de precios. Entonces, viene un fin de año, viene un segundo semestre complejo, no iba a ser diferente. A propósito de la designación de Batakis, en esa carta de 7 carillas de Martín Guzmán, allí hacía referencia a que era necesario que haya un acuerdo político dentro de la coalición gobernante y que haya un manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica. Esto Batakis lo señaló en una entrevista que dio tras la jura como nueva ministra de Economía, ¿no? Que tenía allí la libertad justamente de tener allí la política macroeconómica que digamos que pueda manejar las variables. De hecho se reunió el primero de los encuentros después de el presidente fue con Miguel Pese, después hubo ahí la transición con Guzmán y sumo otro dato para preguntarte, que fue a propósito, y vos también lo hacías referencia recién, las reservas, decía ya, los dólares en relación a las medidas del Banco Central. Dice, tenemos que en cualquier país, y aquí también tenemos que decidir, ¿para qué queremos los dólares? ¿Para qué los necesitamos? Y ahí entonces empezar a segmentarlos. ¿Vos considerás que eso es una medida, digamos, también entendiendo lo que ella decía, que es acorde, que está bien?
Bueno, a ver, en primer lugar, respaldo político es necesario. La otra cuestión, que la designación de Batakis por detrás haya provocado la unión o la conversación entre Cristina y Alberto es necesario, independientemente de que uno esté alineado o no con el oficialismo. Esta ruptura que teníamos de hace un par de meses no era buena porque como imagen política no da claras señales. Uno va para un lado y otro va hacia el otro. Esto me parece que ha convertido a una misma respaldo y quizás sea el puntapié como para seguir trabajando juntos. Entonces eso es importante. No sé si, asegurar si Batakis va a tener el tablero de comando íntegro para poder tomar decisiones. Yo creo que lo va a hacer o lo va a tener disponible siempre y cuando el apoyo político entre lo que Cristina desea y Alberto también coincida. Si coinciden le van a dar hacia abajo los grados de libertad. Si no, siempre sabemos que la decisión final es política. Y por el otro lado, el tema de las reservas. A ver, ella dice que las reservas son importantes para crecer. Y algunos dicen, bueno, pero entonces va a restringir las importaciones. En definitiva, nosotros asumimos una deuda. En el 2018 se refinanciaron, pero efectivamente Argentina, en función de ese acuerdo, tiene que trabajar para pagar, para devolver. Entonces necesita tener superávit comercial para poder afrontar los vencimientos y también para estar robusto en sus reservas monetarias para contrarrestar los efectos adversos del dólar. Entonces puede ser, lo tengo como acumulación o lo tengo para crecer. Para crecer se necesita importar. Argentina tiene gran aportes de bienes de capital y bienes intermedios que son necesarios para producir. Si no hay importaciones, no crecemos. Las importaciones venían creciendo muy por encima de las exportaciones. Algo indica eso. Indica que se está produciendo e indica que se está sobreestoqueando. ¿Por qué se está sobreestoqueando? Esa es la pregunta. Porque tenemos un tipo de cambio débil, por decirlo de una manera, porque es más barato importar porque está planchado el dólar, o porque ante turbulencia en el mercado internacional suba precios compro, o porque sé que va a venir un cepo más grande. Bueno, todo tiene que ver con estas cuestiones. Sí, también creo que lo planteaba en términos de, por ejemplo, hubo compra de aviones, cuestiones suntuarias, digo que no sé si, tener los dólares para eso. Creo que estaba hablando y lo planteaba desde ese lugar, bueno, ¿para qué necesitamos los dólares? Entonces esos dólares usémoslo para producir, no para importar, por ejemplo, aviones o cosas suntuarias. De todas formas, el 70% del volumen importado es bienes de capital y bienes intermedios. Muy poquito bien de consumo, que se supone que puede estar en ese capítulo, muy poquito. No creo que haya demasiada incidencia. Argentina no compra 50 o 200 aviones por año. Es lo que yo entiendo. Para mí tiene que ver con el tema de sobreestoquearse. ¿Por qué se sobreestoquea un importador? Porque puede prever que el tipo de cambio va a cambiar, entonces le cuesta más dólares, más pesos conseguir dólares para comprar, o porque en un momento va a haber un cepo más fuerte que el que estaba, entonces aprovecho de adelantar compras. Entonces me parece que también va por ese lado. Gonzalo, estaba viendo algunos artículos en estas últimas horas donde mencionan que hay industrias que de aquí a 1 o 2 meses van a tener también alguna dificultad como para poder elaborar sus productos, precisamente por no poder importar algunas materias primas básicas, ¿no? Y ponían, por ejemplo, el tema de alimentos balanceados, no solamente para mascotas, sino fundamentalmente para lo que es sector productivo, ¿no? Para el ganado en sí. Hay nutrientes, vitaminas y demás que no se fabrican aquí en el país. ¿Se alcanzará a revertir en parte esta situación antes de que esto pase? Bueno, buena pregunta. No sabría cómo responderla, porque ya están con esto de afinar la lapicera, tomar la lapicera y hacer las cuentas, es esto, es ver en una hoja
4 cuentas, por decirlo de una manera. Es un modelo de dónde está la plata, por dónde entra, por dónde sale, por qué sale y cómo hago ese control de caja. Si ese control ahora, o ese afinar la lapicera, es restringir un poco las importaciones para acumular más dólares, implica esto que estás diciendo vos. Vamos a tener dificultades de importación. Por eso el alerta es, si restringimos insumos básicos para producir desde el perfil importador, se traduce indefectiblemente en mayor inflación, porque nosotros la oferta que generamos en nuestro país viene en función de insumos extranjeros. Si yo traigo menos insumos extranjeros, lo que yo puedo producir es menos, con lo cual el precio aumenta automáticamente. Claro. Y eso traslada precio. Gonzalo, muchísimas gracias, como siempre, muy amable. No, por favor, saludos a todos por allá y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Era la palabra de Gonzalo Semilla, director jefe de El CREVA, economista, por si faltaba algún otro dato. A propósito, El CREVA, para nuestro compañero Maxi, es el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, Argentina, porque nos dicen, no todos saben. Tiene razón, así que se lo decimos. El último informe del Centro Regional de Estudios Económicos de la ciudad aseguró que también la variación interanual fue del 56,5%, ¿no? Bueno, allí remarcábamos de 5,3%, una pequeña desaceleración, ¿no? En relación a lo que había sucedido en el mes anterior.